Bueno, vamos a empezar con la primera entrevista y obviamente tenemos que hablar de este tema. Estamos con Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y experto en conflictos sociales. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí como siempre, muy amable. Bueno, parece que la situación se le ha ido de las manos al gobierno esta vez. Vamos a empezar hablando justamente de esto, de Huancayo y de todos los paros de transportistas en todas las regiones. A ver, se habla mucho de posibles soluciones y yo quiero empezar la entrevista citando a Eloy Marchán, que hoy día publica en sus 13, en ese semanario, donde señala que fue consultado, le consulta a estos asesores de la PCM sobre posibles conflictos sociales y le dice: no hay estrategia, es un barco a la deriva, confesó un asesor de la PCM. ¿Usted podría considerar que esto es un mensaje latente dentro del gobierno, que existe este desinterés de los conflictos sociales? Bueno, no sé si llamarlo desinterés, pero sí existe improvisación, ¿no? La improvisación creo yo que ha sido el sello distintivo de este gobierno, no solamente por su poca reacción ante una situación extrema que se está viviendo en el país, por el paro de transportistas, por los conflictos sociales que existen en el corredor minero sur, en las 4 cuencas, ¿no? En fin, en diferentes puntos de nuestro país. Pero el sello distintivo de la improvisación lo vemos, por ejemplo, en que desde que inició el gobierno de Pedro Castillo hasta la fecha han pasado 33 ministros, incluyendo al defenestrado Condori, han pasado 5 presidentes del Consejo de Ministros y no se ve un norte claro, ¿no? Una hoja de ruta, una visión, una política pública mínima para abordar los enormes problemas que tiene el país, ¿no? Ahora, nosotros queremos analizar esta situación aquí en el programa. Nosotros, bueno, mi parte, yo no soy experto en estos temas, damos la información, tratamos de hablar con especialistas como usted. ¿Cómo podemos solucionar este conflicto latente que está sucediendo en Huancayo con este caos y también en diferentes regiones? Bueno, esa es una pregunta pues interesante, ¿no? ¿Cómo abordar el problema de el encarecimiento de los combustibles, ¿no? Que es el tema de fondo y que escapa, digamos, al manejo que puede tener el gobierno, porque es derivado del conflicto que está actualmente sucediendo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero la Organización Internacional de Energía ha publicado un documento con 10 puntos para el ahorro del combustible, ¿no? Del petróleo en este caso, ¿no? Sí. Creo yo que esa hoja de ruta que plantea la Organización Internacional de la Energía podría ayudar a dar un mínimo de orientación al gobierno para abordar el tema de fondo, el tema que implica el encarecimiento de los combustibles, ¿no? Les cito un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la Organización Internacional de Energía habla de fomentar el transporte público, ¿no? Es decir, que el gobierno subsidie los pasajes, por ejemplo, ¿no? Para desincentivar el uso del automóvil privado. Otra de las iniciativas que plantean es que los domingos no se use el automóvil, ¿no? Claro. Como sucedía antes de la pandemia. La Organización Internacional de la Energía reconoce o señala que hay 3.000 ciudades en Europa que ya están adoptando esta posición. Y hay un tema que a mí me llama mucho la atención, porque ellos señalan que es necesario empezar a pensar ya no en camiones, como sucede en el Perú, sino en trenes. ¿No? Los trenes como una medida de fondo para mover mucho más mercancía, para movilizar más a la gente de una manera rápida, de una manera segura, de una manera ecológica y de una manera, digamos, mucho más eficiente que transportar mercancía como sucede en el Perú actualmente a través de camiones, ¿no? Eso es, pues, del siglo pasado, ¿no? Es hora de empezar a pensar en dar el salto del desarrollo, que significa desarrollar una red ferroviaria nacional. Ahora, si mal no recuerdo, hace unos días el presidente Castillo lanzó tweets refiriéndose a los cambios que se iban a hacer, algunas medidas para bajar el combustible, ¿no? Esto era dentro del fondo de estabilización, poner 90, creo, 85, creo que es combustible que ni siquiera se usa, no tengo mucho entendido, pero ya se hablaba de este fondo de estabilización que no ayudaba mucho a la reducción. Si bien es cierto, es para ayudar a la reducción, pero tenía un contrapeso, ¿no? Dentro del dinero que aporta el gobierno en estos subsidios. ¿Cómo analizaría las posibles soluciones que ha intentado dar el gobierno
eficientes? Bueno, el tema de los combustibles hay que tomarlo con pinzas, ¿eh? Recordemos que, por ejemplo, la Universidad de Chicago acaba de publicar un documento que señala que la calidad del aire en Lima Metropolitana y en el Perú en general es la peor de América Latina, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a subsidiar el combustible que es sumamente contaminante, pues es un atentado a la salud pública, ¿no? Aquí una alternativa sería, por ejemplo, empezar a desarrollar energías mucho más limpias y eficientes, ¿no? Que es el gran tema del siglo XXI, ¿no? El cambio climático y cómo contribuye de manera decisiva los combustibles fósiles a la contaminación ambiental, ¿no? Serían ya pasos que debería dar un gobierno que llegó con la bandera del cambio, ¿no? Es decir, empezar a pensar ya definitivamente, dar un salto al desarrollo y no hacer parches como estas soluciones de muy corto plazo que está planteando el gobierno. Ahora, como lo hablaba al inicio, esta situación es bien complicada para el gobierno. ¿Por qué? Porque vemos a personas que no podemos señalar que sean, desde mi punto de vista, muy personal, con una ideología política marcada en contra del presidente Castillo. Son personas que, desde mi punto de vista, como lo menciono, tal vez la gente puede opinar y usted también diferente, personas que tienen una necesidad y han decidido marchar para que el gobierno los escuche, ¿no? Parece que no han tenido ninguna respuesta del gobierno en todo este tiempo. Entonces, es normal, la gente tiene que protestar, es un derecho, pero ¿qué tan contraproducente es esto para el gobierno? Porque, como ya lo menciono, este es el pueblo que tanto se jacta Pedro Castillo tener en su mano, ¿no? Bueno, aquí hay que recordar que en las elecciones, usted mencionaba Puno, Arequipa y Junín, fueron departamentos que masivamente votaron por el señor Pedro Castillo, ¿no? Estamos hablando de promedios superiores al 80-85% de los votos, ¿no? Puno creo que tuvo 88% de los votos hacia el señor Pedro Castillo, ¿no? Esta es la consecuencia de un gobierno sumamente improvisado, ¿no? Se desmanteló todo el planeamiento que existía en materia de gestión de la conflictividad social, se desmanteló también, digamos, la inteligencia que existía en el Ministerio del Interior para detectar justamente lo que usted mencionaba, ¿no? Separar los vándalos de aquellos que vienen ejerciendo el derecho legítimo a la protesta, ¿no? Pero como ya hemos desmantelado prácticamente casi todos los programas que tenía el gobierno, no tenemos inteligencia, hemos descuidado la gestión de la conflictividad social. El Viceministerio de Gobernanza Territorial adscrito a la PCM, que es el encargado de ver estos temas, ha tenido, digamos, cambios sumamente constantes que han ido interrumpiendo la gestión de la conflictividad social, ¿no? Entonces, yo creo que esta puede ser hasta la última oportunidad del presidente Pedro Castillo para enrumbar su gobierno, porque ya se habla de que este paro de los transportistas, el problema en las Bambas, ¿no? El problema que tenemos también en la Amazonía peruana con los derrames de petróleo, etcétera, se va a ir agravando, ¿no? Se van a ir sumando nuevos actores, por ejemplo, los agricultores ahora en Junín. Entonces, la situación pues pinta difícil y es consecuencia de una cadena de errores que hemos visto desde prácticamente los amaneceres del gobierno, ¿no? Por citar un ejemplo, el señor Bruno Pacheco, mano derecha del presidente de la República, es ahorita prófugo de la justicia. Así es, todo esto suma, o sea, nosotros decimos, ¿no? Bueno, son cuestionamientos del presidente, el Congreso lo quiere vacar, eso es otro análisis, ¿no? De si es factible la vacancia, con todos esos argumentos, ¿no? Sin embargo, la gente se queda con todos estos cuestionamientos y se va cargando hasta que le choca los bolsillos, que al fin y al cabo es lo que el peruano dice, bueno, el presidente está cuestionado, yo tengo que chambear, sigo trabajando, pero es donde ahí ya empieza un poco de revuelo. A ver, nosotros vamos a ver ahora al Congreso. El Congreso ha propuesto una posible solución y me gustaría saber su punto de vista al respecto. ¿Por qué? Vamos a ver este tuit, por favor. Anderson, lo tenemos. A ver, la bancada de Fuerza Popular presenta un proyecto para suspender temporalmente el impuesto selectivo al consumo a los combustibles. ¿Qué piensa usted de esta propuesta? ¿Sería una salvación, una posible salida de este conflicto en el interior del país o cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que el tema va por otro lado, ¿no?
lo que se busca, lo que se debe fomentar es un tipo de energía totalmente nueva, ¿no? No la energía contaminante que tenemos. Recordemos que el Perú es el país con la peor calidad del aire de América Latina, ¿no? O sea, no es algo menor. Lo que se podría hacer es, yo creo que rescatar muchos de los puntos que propone la Organización Internacional de la Energía, que tienen que ver más con la modernización del transporte, con subsidiar el transporte público, ¿no? Con dar incentivos para evitar el consumo de gasolina, ¿no? Y dar, como le decía yo, un salto al desarrollo y empezar a pensar ya no en camiones, ¿no? Sino en un medio de transporte mucho más eficiente como serían, por ejemplo, los trenes, ¿no? Ya para ir esto que propone Fuerza Popular es un parche, pues no ataca el problema de fondo. ¿Cómo podríamos analizar este parche? Porque de una forma u otra la gente quiere ver soluciones, ¿no? Y ver una combustión sostenible, ¿no? Menos contaminante es algo a largo plazo. Pero ¿cómo podemos ver algo más tangible en estos momentos? O sea, esto sería un parche, pero ¿podría solucionar este problema para tal vez más adelante ir con otro camino? Bueno, si uno busca el inmediato plazo, yo creo que por ejemplo, ¿no? Si usted viene de Tumbes hasta Lima, los transportistas pagan en promedio de peajes 1.000 soles. ¿Por qué no se habla de eliminar los peajes, por ejemplo, ¿no? Muy interesante. Porque ahí sí se tocaría directamente los bolsillos de los concesionarios de los peajes, que bueno, usted sabe cómo se han manejado los peajes en el Perú. No tenemos que terminar, señor Cárdenas, porque tenemos que, ya para terminar, mejor dicho, hay muchos temas que todavía están latentes aparte de lo que está sucediendo en el interior del país. Aparte de la vacancia, que fue un fracaso, está latente quién va a ser el nuevo ministro de Salud, que es una persona que todavía no menciona el presidente Castillo. ¿Usted qué piensa? ¿De qué esperaría? ¿Espera mucho realmente del próximo ministro de Salud? Todos esperamos mucho porque debería asegurarnos las vacunas, ¿no? Pero ¿cree que con todo este movimiento político de intereses de una forma u otra, cree que hay una persona idónea para el cargo próximamente? Bueno, el Ministerio de Salud es un ejemplo claro de cómo el presidente se ha disparado al pie, ¿no? Sacó a su ministro estrella, el que lo había, digamos, empujado el proceso de vacunación de una manera, la verdad, fantástica, y puso a una persona sumamente cuestionada, no nada más por las famosas cuotas de poder del Perú. Yo creo que el nuevo ministro de Salud, por la salud del gobierno, valga la redundancia, debería ser una persona independiente y profesional ajena al partido de gobierno, ¿no? Porque lo que hemos visto en estos 8 o 9 meses de mandato de Castillo es que los cuadros de Perú Libre no ayudan a la gobernabilidad. Sí, por supuesto, lo hemos visto claramente y muchas, a ver, y ayer lo comentábamos en los programas, ¿no? No hay personas calificadas dentro de Perú Libre, personas calificadas, profesionales para poder, ya está bien, denle una cartera, ¿no? Pero no existen, pero parece que no existieran personas calificadas para poder ocupar los diferentes cargos, ¿no? Bueno, eso es un problema no exclusivo de Perú Libre, ¿no? Es la consecuencia de tener el sistema de partidos, de acuerdo con Latinobarómetro, más repudiado también de América Latina. Si usted ve los resultados del último Latinobarómetro, se va a dar cuenta que los partidos políticos en el Perú tienen menor aprobación que los partidos políticos en Venezuela y en Nicaragua. Estamos un poco complicados. Bueno, señor Cárdenas, muchas gracias, muy amable por estar aquí con nosotros. Le agradecemos bastante su presencia, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y experto en conflictos sociales, dándonos su punto de vista respecto a lo que está sucediendo en Huancayo y en todas las regiones del país, ¿no? Soluciones inmediatas necesitaríamos, pero en este momento que se está en un ambiente de caos, ¿no? En Huancayo. Sin embargo, también hay que pensar a largo plazo, ¿no? Los combustibles. También, ¿no? ¿Cómo es que genera todo este tema? Vamos a ir hablando de esto más adelante.